Le damos la bienvenida a Daniel Yepes, él es coordinador de educación de World Vision. ¿Cómo está? Buenas noches, bienvenido, Hola, éxitos. hola Katiuska, buenas noches Pedro, gracias por esta invitación justamente para hablar de esta realidad que afecta a miles de niños, niñas y adolescentes y sobre todo en este inicio del año escolar. ¿Cuál es el diagnóstico que tienen ustedes? A ver, primero comentarles de que World Vision Perú es una organización de ayuda humanitaria. Y en ese contexto nosotros trabajamos para garantizar los derechos fundamentales de las niñas, niños y adolescentes. Y uno de esos derechos es la educación. Entonces, producto de estos fenómenos climatológicos que nos están afectando, producto de este cambio climático, pues en nuestro país se está dando una serie de eventos como lluvias, inundaciones, lo hemos visto en el reportaje en Puerto Maldonado, en Iñapari. Y ante esta situación, en este momento, en el país son 438 instituciones educativas que están seriamente afectadas. Hay otras tantas, como más de 7.000 instituciones educativas que están en ciertas condiciones no favorables para atender a la niñez. Y esto, como ustedes pueden ver, Katiuska y Pedro, va a afectar el derecho a la educación. Además que ya están siendo afectados en sus hogares, porque no solamente estos eventos climatológicos afectan las instituciones educativas, sino también sus hogares. Y lo peor de todo esto es que el impacto, no solamente en la salud física, sino también en la salud psicológica de los niños, niñas y adolescentes, es alto. Y estamos regresando al colegio en medio de una ola de calor, con una temperatura que supera los 30 grados centígrados y en medio de una epidemia del dengue. Así es. ¿Realmente el gobierno ha implementado las políticas públicas para sobrellevar ese inicio de año escolar? Bueno, lo primero que tenemos que entender es que estas políticas públicas tienen que ser de acuerdo al contexto. O sea, no es el mismo contexto que estamos viviendo en la costa que están viviendo, por ejemplo, en el norte o en la selva o en la sierra. Entonces, primero las políticas públicas tienen que ser pensadas en el contexto y no pensar que una política pública se da a nivel nacional. Por ejemplo, aquí estamos teniendo las olas de calor, pero en otros espacios es otra la necesidad. Entonces, lo primero que tienen que hacer nuestras autoridades es pensar en las necesidades del contexto y pensar desde, en este caso, desde el interés superior de los niños. Si está habiendo olas de calor, lo que se necesita es ver de qué manera protegemos a los niños y a las niñas ante esta agresión climática. Y lo más curioso es que en plena ola de calor, en pleno verano bastante fuerte, hay más de 3.000 colegios, según informaciones unas, que no tienen agua porque les cortaron. Porque la deuda supera los 2 millones de soles en esas 3.000 instituciones educativas. El propio sistema público no paga el agua de las escuelas públicas. Así estamos. Sí, es preocupante y se necesita tomar 3 tipos de medida, Pedro Katiuska, ante esta situación. Primero son las de prevención, ¿no es cierto? Y eso pasa por la educación, pero también se necesita prepararnos. Es decir, si sabemos que van a venir fenómenos de este tipo, olas de calor, la preparación implica tener los recursos suficientes para estas instituciones educativas y que puedan tener las condiciones básicas necesarias para este inicio escolar. Pero yo quiero detenerme en un tema importante. Cuando suceden estos eventos, es importante que se ofrezca a los niños, niñas y sus familias soportes, primero físicas, que tiene que ver incluso con algunas condiciones materiales para poder sobrellevar, pero también esta dimensión socioemocional. Hace un momento ustedes hablaban sobre la necesidad de profesionales de salud en las escuelas y se requiere porque justamente desde estos profesionales o desde estas capacidades se va a atender algo que es fundamental en la niñez, que son sus emociones, es su salud mental. Así es, hay un gran déficit de psicólogos a nivel nacional y aquí en la capital se conoce que hay 2.025 colegios deteriorados y si nos vamos al norte entiendo que los colegios de este programa, la reconstrucción con cambios, no se han entregado al 100%. Hay alumnos que están yendo a clases en módulos. ¿Qué podemos hacer?
¿Qué se debe abordar? Yo sé que la presidenta Boluarte ha dicho la semana pasada que es el 2026, ella va a inaugurar más de 80 colegios y sé que los ministros son voceros del gobierno para decir, este es el gobierno que mayor colegios inaugura, pero ¿de qué vale eso si tenemos solo aquí en Lima más de 2.000 colegios que ya no funcionan, que ya no sirven? Bueno, lo que se tiene que hacer, Katiuska, es atender las necesidades urgentes que están teniendo los niños, niñas y adolescentes. Y atender esas necesidades urgentes pasa por un adecuado diagnóstico, una identificación de dónde están esas necesidades y actuar en consecuencia. Pero esto también implica que toda la comunidad educativa, ¿no es cierto?, familias, docentes, los propios estudiantes, levanten su voz para que el derecho a la educación con calidad y con pertinencia, es decir, que atienda esas diferencias que existen en las escuelas, pueda ser atendido. Claro, pero señor Yepes, hay una situación muy particular lo que pasa en el país, que mientras seguimos hablando de que la calidad educativa tiene que mejorar, obviamente, año tras año la brecha se sigue incrementando, se sigue ampliando. El presupuesto que se requiere cada año es mayor para poder refaccionar instituciones educativas públicas del país. Y eso pareciera ser un círculo vicioso de nunca acabar. Ustedes como World Vision lograron identificar por qué se incrementan esas brechas, por qué lejos de reducirse con toda la plata que año tras año se incrementa en el presupuesto público, ¿por qué no se logra cerrar brechas? Hace un momento tú decías, Pedro, o Katiuska, sobre un porcentaje que debe estar orientada a la educación, ¿no es cierto? Que es el 6% del PBI. Según la Constitución. No, claro, y no alcanzamos. Ha habido esfuerzos, ¿no es cierto? Y seguramente sigue habiendo los esfuerzos, pero no solamente es que exista el dinero, sino que también se gaste bien. O sea, que exista una capacidad de gasto. Y esa capacidad de gasto pasa por el Estado en sus distintos niveles, ¿no? No solamente a nivel nacional, sino también a nivel regional. Así es, entonces tiene que haber, digamos, a partir de un diálogo concertado, una ejecución concreta de ese presupuesto en necesidades urgentes que se tienen en la educación. Y en este momento, ante los eventos que estamos teniendo, necesitamos de esa ejecución urgente para garantizar el derecho a la educación. Aquí lo que tenemos que poner en la mesa es el derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes de nuestro país. Y sabemos de que en mayo va a haber una movilización por parte del SUTE, porque los profesores están exigiendo esta remuneración de 500 soles más al sueldo que ya poseen. Y algunos congresistas, ministros han pedido por favor que prioricen, que primero es la educación y ellos podrían esperar o se podría conversar. ¿Cómo podría retrasarnos en este año escolar 2024 una movilización como esta? Bueno, al igual que los eventos naturales impiden el acceso de miles de niños, se han interrumpido ya, ¿no es cierto?, la educación de cientos de niños, por ejemplo en Iñapari, donde nosotros estamos como organización actuando, llevando ayuda a las familias y a las instituciones educativas, pues el hecho de que no exista docentes en las aulas, pues también va a suspender el derecho a la educación. Entonces aquí tiene que haber un diálogo decidido entre el gremio de maestros con el gobierno para solucionar estos temas que también son fundamentales para la calidad de vida de nuestros propios maestros. No puede haber una calidad educativa si tenemos maestros maltratados o no bien remunerados. Pero, ¿hay alguna política educativa que ya se haya puesto como meta al 2030, 2025, como existen otros planes en materia educativa aquí en el país, para que se pueda decir que hay al menos una ruta trazada para mejorar la condición académica de nuestra población estudiantil? Sí, lo tenemos. Tenemos el Proyecto Educativo Nacional al 2036, ¿no? ¿Ya? Un proyecto que ha sido construido desde la participación de diferentes actores, incluidos los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Y en este proyecto se plantean las rutas que tendría que seguir nuestra educación. Entonces, además... Perdone, ¿y se está siguiendo? Además, es lo que quería decir, que este proyecto tiene carácter de política pública. Yeah. Entonces, si tiene carácter de política pública, lo que está sucediendo ahora es que en las regiones se están construyendo los proyectos educativos regionales, teniendo como marco este proyecto educativo nacional. Entonces, lo que se necesita es que todos,
absolutamente todos conozcamos de qué se trata este proyecto educativo nacional y avancemos en esta orientación. Cuando se trate de política pública, no importa quién diantres esté en Palacio de Gobierno. Así es. Que cambie Juan, que entre Así Rosa, es, que así entre es. Carlos, que salga otra vez y entre... O sea, quien esté en Palacio de Gobierno es una política pública de cumplimiento obligatorio. Así pero es. ¿se está cumpliendo? Así es, o sea, se está cumpliendo porque en este momento muchas regiones están elaborando y han concluido sus proyectos educativos regionales, teniendo como marco este proyecto educativo nacional, y que orienta claramente cuál es el rumbo de la educación peruana. Y como tú lo has dicho, independientemente de quién esté en el gobierno, tiene que tenerse algo como premisa: el interés superior de los niños, niñas y adolescentes, con herramientas como el Proyecto Educativo Nacional del Perú. Y dentro de ese proyecto también se ha abordado el tema de las materias, la currícula escolar, porque se conoce que a partir de este inicio de año escolar 2024 se van a incorporar nuevas materias, que son 4, que están enfocadas a los temas económicos, etcétera. Hay otros proyectos también para que los niños aprendan inglés desde los 3 años, pero ¿cuál debería ser el enfoque? ¿Más materias, calidad en las materias? Queremos un niño que tenga capacidad en habilidades blandas. No tenemos psicólogos, entonces, ¿de qué me vale un niño que sepa sumar, restar, multiplicar y tenga muchas materias si tiene problemas para manejar sus emociones? Es un adulto o un adolescente infeliz, con problemas de depresión, de ansiedad, que no conoce muy bien sus dones y talentos y qué profesional saldrá a futuro. Entonces, ¿cuál es el enfoque ahí? ¿Cómo medimos la balanza de los cursos o las materias? Nuestra educación peruana está orientada por el enfoque de competencias. O sea, no las áreas curriculares como tal, sino las competencias. Y es lo que tú has dicho, que nuestros niños, niñas y adolescentes tengan capacidades cognitivas, tengan capacidades afectivas y tengan capacidades sociales. Pero Eso no hay está muy psicólogos. marcado en el currículo nacional. Entonces, lo que quiero decir con esto es que ningún área curricular va a resolver el problema de aprendizajes que tenemos en el país, sino que se ponga en práctica el trabajo de competencias en las instituciones educativas. Podemos implementar los cursos de educación financiera, va a contribuir, pero no va a resolver el problema si es que no miramos de fondo el desarrollo de las competencias, porque alguien, para emplearse, para tener un empleo digno, no solamente requiere de capacidades cognitivas o de hacer cosas, sino lo que tú has dicho, Katiuska, de estas habilidades socioemocionales, emocionales, sociales, que nos permita convivir con empatía, con solidaridad, cooperando, ¿no es cierto?, actuando juntos hacia un bien común. Señor Yepes, para terminar brevemente, ¿qué acción está desarrollando World Vision allí en Ñapari? Bueno, en este momento nosotros estamos atendiendo esta emergencia educativa, ¿no es cierto?, producto de las condiciones climatológicas. Hemos desplegado a nuestros equipos hacia Puerto Maldonado, hacia Ñapari. Estamos atendiendo la institución educativa inicial Los Ángeles y la institución de primaria ¿Qué tipo de Ñapari. atención? Estamos dotando de herramientas para poder habilitar justamente la falta de acceso que hay a la institución educativa. Estamos llevando algunos kits de salud, ¿no es cierto? Y también unos kits que nosotros le llamamos Esperanza, para poder brindarle soporte a los niños, niñas y adolescentes, y capacitando a los docentes para que apenas se dé el inicio de clases puedan brindar soporte socioemocional a sus estudiantes. Porque eso es importante. En condiciones donde ellos se sientan afectados, se sientan ansiosos, se sientan temerosos, no van a poder empezar bien su escolaridad. Bien. Gracias a nuestro invitado Daniel Yepes, coordinador de educación de World Vision, que ha estado aquí en Exitoso y ha dejado cifras muy importantes. Muchas gracias y buenas noches. Gracias, Katiuska. Gracias, Pedro.